¿Cómo andan? Bienvenidas una vez más. Hoy vamos a estar hablando de la bisexualidad. Bueno, comencemos por algo súper obvio. La bisexualidad es la B de la sigla LGBT+, que en la actualidad tiene un montón de más letras y cada vez se le va agregando más. Pero bueno, originalmente del colectivo LGBT. Es una orientación sexual, es decir, es la atracción afectiva, romántica, sexual o emocional permanente hacia otras personas. Eso es lo que considera la APA, la Asociación Americana de Psicología. Y hay que distinguirla, que parece ser que son conceptos a veces bastante complejos para muchas personas que creen que todo es lo mismo, pero no es así, del sexo biológico, del género, de la identidad de género y de la expresión de género. El sexo biológico, todo viene con dibujitos para que sea bien gráfico. El sexo biológico tiene que ver con los aspectos físicos, que son objetivamente mensurables. El cromosoma, si tenemos pene, si tenemos vagina, etc. Entonces, sexo biológico tiene que ver específicamente con la biología. ¿Qué es lo opuesto al género? Que no tiene que ver con la biología, sino que es una construcción social, cultural, va variando a lo largo de la historia, a lo largo de las culturas en las cuales se desarrolle, que habla de cómo debería o cómo se espera que se comporte, gustos, ideas, emociones, etcétera, 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 que deberían tener los varones o las mujeres. Se asocia en general al sexo biológico, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Entonces, sexo biológico y género son dos cosas distintas. Uno es base biológico y el otro es de base social. La identidad de género tiene que ver con las vivencias personales que tenemos las personas de cómo experimentamos esto, que puede corresponder o no al sexo con el que se nació. ¿Sí? Recordemos, sexo diferente de género. Y la expresión de género tiene que ver con cómo nos mostramos a través de nuestro género al mundo, con la vestimenta, cómo interactuamos, cómo nos comportamos. Más allá de que el concepto de género es un concepto estructurado, es un concepto simbólico, es un concepto armado por la sociedad, suele ser usado en general y por la mayoría es un concepto aceptado. Más allá de que algunas teorías pueden, por ejemplo, plantear que en realidad habría que ir hacia la eliminación del concepto porque este concepto de femenino o masculino es lo que ha generado también la opresión de uno de los dos géneros. ¿Qué es la bisexualidad? La bisexualidad es una orientación sexual, como hablábamos antes, y es la definición de atracción e interés hacia ambos sexos, tanto a nivel erótico, a nivel sexual, como a nivel emocional o de vínculos. Es una de las orientaciones sexuales que ha sido invisibilizada, ha sido menospreciada, ha sido discriminada. Básicamente es como si no existiera. Siempre, desde el exterior, desde la heterosexualidad, hacia desde el colectivo LGBT también. Como les decía recién, la bifobia o el biodio, que me parece un poquito más adecuado, pero bueno, se sigue utilizando la palabra fobia para la homofobia y la agorafobia y otros conceptos más que en realidad hablan de discriminación y odio, pero bueno, comúnmente se sigue llamando así. Dejémoslo pasar en este momento. Es la aversión particular a las personas que somos bisexuales. Y como les comentaba recién, puede provenir tanto desde las personas hetero como dentro del colectivo LGBT. Las mujeres bisexuales además son víctimas de discriminación interseccional. La discriminación interseccional habla de cuando se cruzan ciertos factores. Si sos mujer, sufrís obviamente opresión por el hecho de ser mujer. Estamos hablando de género, ¿sí? De género. Ser mujer es género, no tiene que ver con el sexo biológico que es ser hembra. Si además sos bisexual, sufrís ambos conceptos que son discriminatorios. Le podemos sumar a esto que el color de tu piel sea oscura, que tengas una religión que haya sido perseguida, determinadas ideas políticas, que el tamaño de tu cuerpo sea grande, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ir sumando conductas
que implican riesgos para las personas. Hay mitos populares sobre la bisexualidad que están asociados al origen de la discriminación. Muchas teorías basadas en la discriminación consideran que esto se hace por la ignorancia. No estoy del todo de acuerdo, pero bueno, supongamos, algunos mitos populares. Cuando hablamos de mitos populares, en lo personal yo me encuentro que muchas veces, por más que se intente hablar sobre esto y se intenten reducir, me ha pasado dando charlas, por ejemplo, sobre suicidio, con los mitos en relación a eso, las personas que tienen los preconceptos de algo, vos das una charla, mostrás evidencia científica, y lo siguen teniendo. Entonces, me parece que solamente pensar que la gente discrimina porque desconoce y entonces es ignorante de determinadas cosas, es como minimizar la violencia y la maldad de las otras personas que buscan hacer daño voluntario. Dicho esto, continuamos. Uno de los mitos es que es una etapa, como si estuvieras entre la heterosexualidad y la homosexualidad, y el día de mañana se te va a pasar y vas a elegir para alguno. Ni hablar del concepto externo cuando sí sos mujer y salís con una mujer, de golpe te convertís en lesbiana, y si salís con un hombre te convertís en una persona heterosexual. No importa que vos seas bisexual, la otra persona desde el exterior viene y te pone el sellito y la etiqueta. Las personas bisexuales son promiscuas, como si la atracción por ambos sexos hiciera que tuviera sexo con todo el mundo. No se deciden, esta es muy buena, como si un día vos te despertás a la mañana y decís, oh, voy a ser heterosexual, y ocurre. Bueno, eso no pasa así, entonces no hay posibilidad de decidirse. Que después somos personas open mind, hacemos cualquier cosa, todo nos viene bien, todo nos parece fantástico y siempre queremos nuevas experiencias. Que somos infieles por naturaleza, como si la orientación sexual se asociara al concepto o la aceptación de la monogamia, otro concepto social. Es el estigma. El estigma obviamente son dañinos y hieren a la persona que es atacada. La heteronormatividad, siempre supuesta por parte de los profesionales de la salud física y mental, por ejemplo, es un estigma que suele ocurrir. Yo siempre le he preguntado, por ejemplo, a algunas pacientes cuando hablábamos de estas cosas, si sus ginecólogas o ginecólogos les preguntaban sobre su orientación sexual. ¿Para qué quisieras anticonceptivos si, no sé, sos lesbiana y tenés sexo solo con mujeres? ¿Para qué? Pero eso no se pregunta, porque la gente es heterosexual. Por eso hay que seguir saliendo del armario. El uso en la pornografía de las mujeres bisexuales para satisfacer, obviamente, la fantasía del varón heterosexual. Acá les dejo 3 películas recomendadas que tocan el tema de la sexualidad. Y acá 3 libros. Obvio, les recomiendo el de Orlando de Virginia Woolf. Nos vemos la próxima.